Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mí no quedaron dudas, fue una clara aparición. Amados hermanos, les saludamos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Este es el programa del Templo Apostólico Shalom, ubicado en el 339 West Hutchins, San Antonio, Texas, 78221. Con teléfono área 210-364-0913 en la voz del pastor Efraín Veloz. Señor Jesús, estamos en tus manos. Que tu palabra sea predicada con toda libertad y tú seas en todo glorificado desde ahora y para siempre. Amén y amén. Hermanos y amigos, si usted tiene allí su Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 39. La palabra de Dios nos dice: porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y le hemos titulado al mensaje de esta ocasión: la llama flameante de Pentecostés. La llama flameante de Pentecostés. Cuando hablamos acerca de Pentecostés, no se trata de una denominación, no se trata de una religión, no se trata de un movimiento religioso. Pentecostés es una de las 3 fiestas mayores del pueblo judío. Día de Pentecostés, el día del levantar las cosechas. Y si usted examina el capítulo 2 de los Hechos, se daba a dar cuenta que fue un día de la celebración de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Fue un día de Pentecostés, cuando tuvo cumplimiento a la palabra del Señor, a la promesa de Dios. Como hemos leído allí en el versículo 39, 2:39 de los Hechos. Porque para vosotros, porque para ustedes es la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la llama flameante de Pentecostés. En otras palabras, la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. La promesa que el Señor había declarado. Se había profetizado. Si usted examina
la promesa de Dios. Del capítulo 2, usted examina, mire usted, capítulo 2, dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le parecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y luego lo confirma en el versículo 4. Esa manifestación que sucedió el día de Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. Note usted lo que dice el verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo supieron que había Dios derramado de su Espíritu Santo? Comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No fueron lenguas aprendidas en una escuela, en una universidad. No son lenguas que se aprenden, que se memorizan. No son lenguas que algún maestro, alguna escuela, alguna iglesia, alguna organización les enseña. Fueron lenguas dadas por el Espíritu Santo. O sea, no voy a hablar en lenguas para que venga el Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo para poder hablar en lenguas. Lenguas dadas por el Espíritu Santo. Y a esto se le llama promesa. Se le llama la promesa del Espíritu Santo porque fue una promesa. Ahora, note usted algo aquí. Cuando la multitud de gentes escucharon, comenzaron a ver ese movimiento del Espíritu Santo, comenzaron a recibir el Espíritu Santo, aquella multitud. Verso 12. Estaban todos atónitos, perplejos. Pero el verso 13, pero otros se burlaban, diciendo: estos están llenos de mosto. Estos están borrachos. No sé en qué forma andarían, cuáles serían los ademanes, la actitud que hacía cuando fueron llenos del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Pero Pedro, quien había sido lleno del Espíritu Santo, en el versículo 14 nos dice: Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo: varones judíos
y todos los que habitan en Jerusalén. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Estos no están ebrios, no están borrachos como ustedes piensan. Ya es la hora tercera del día. Luego en el verso 16 dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué fue lo que dijo el profeta Joel? Dice en el versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fue una promesa de Dios para este último tiempo, que dio comienzo el día de Pentecostés hasta esta fecha, en el siglo XXI. Es una promesa de Dios que en los postreros tiempos, en los postreros días, Dios iba a derramar de su Espíritu Santo. Iba a cumplir la promesa escrita por el profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28 y versículo 29, que el Espíritu Santo se derramaría sobre los adultos, sobre los jóvenes, sobre los niños, sobre los ancianos. Era el cumplimiento de la palabra, de la promesa de Dios. Por eso le hemos titulado a la predicación de esta ocasión, le hemos titulado La llama flameante de Pentecostés. Es a saber, la promesa del Espíritu Santo. Esto es lo dicho por el profeta. Dice la Escritura, verso 18, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán. El verso que usamos como base bíblica, que viene siendo Hechos 2:39, dice, porque para ustedes es esta promesa. ¿Cuál promesa? La promesa del Espíritu Santo. Para ustedes es la promesa. Para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es una promesa, por eso se le llama la promesa del Espíritu Santo. Y allí en ese capítulo 2 de los Hechos, versículo 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Se le llama también el llenamiento del Espíritu Santo. Luego, en el capítulo 1 de los Hechos, note las palabras que el Señor recomendó a sus discípulos. Allí en el versículo 4. Estando juntos les mandó. El Señor Jesús dio las últimas recomendaciones a sus discípulos. Estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Por eso se le llama la promesa del Espíritu Santo.
Cuando el día de Pentecostés estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablasen, no unas lenguas que el hombre puede aprender o que la escuela puede enseñarte o que la universidad puede enseñarte o que la religión te puede enseñar o que algún pastor te puede enseñar. Son lenguas que da el Espíritu Santo. Por eso Pedro fue claro en decir que fueron llenos del Espíritu Santo según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu les daba que hablasen. No son lenguas que tú aprendes. No son lenguas que nosotros memorizamos. Son lenguas que da el Espíritu Santo. Estábamos leyendo el capítulo 1 de los Hechos, donde el Señor los manda que no se vayan de Jerusalén hasta que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Qué hermoso esto. Le llama el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es bautismo? Cuando hablamos acerca del bautismo en agua, el bautismo en agua quiere decir ser sumergido en agua. Ser sumergido en agua. Ese es bautismo en agua. Si el bautismo en agua es ser sumergido el cuerpo en agua, ¿qué significa el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es ser sumergido, ser lleno, ser investido del Espíritu Santo. Se le llama promesa, se le llama llenamiento del Espíritu Santo, se le llama bautismo del Espíritu Santo. Note usted lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 37 y 38. Aquellas multitudes que estaban escuchando el mensaje de Pedro, la gente estaba compungida de corazón. La palabra que estaba predicando Pedro venía con la unción. Venía con el llenamiento del poder del Espíritu Santo. Tanto que la gente estaba compungida de corazón. Verso 37. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Versículo 38. Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y note usted lo que dice al terminar el verso 38. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Se le llama el don del Espíritu Santo. Se le llama llenamiento del Espíritu Santo, se le llama la promesa del Espíritu Santo y se refiere a la misma experiencia de recibir el Espíritu Santo. Pero hay que notar esto. Cuando Lucas escribe en Hechos 2:39, dice, note usted las palabras, porque para ustedes es la promesa.
para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, no está diciendo que solamente para los judíos, o no solamente para cierta clase de raza, cierta clase de nacionalidad. Está claro, esta promesa es para ustedes, dice el apóstol. Es para sus hijos también. Es para los jóvenes. Es para los niños. Es para los que están lejos aún por allá. Estamos hablando de las palabras escritas y dichas en aquel entonces desde Jerusalén. Aún aquellos que están en Estados Unidos, que están en México, Latinoamérica, en toda Europa, en Asia. Es lo que está diciendo el Señor. Porque esta promesa es para ustedes, para sus hijos, para los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Queremos hacer claro esto, para que usted se dé cuenta que esta promesa, este llenamiento del Espíritu Santo, esta experiencia, es para usted, es para usted. Es para sus hijos, es para sus nietos, es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Por qué razón? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Ahora, esto fue escrito y lo encontramos en el capítulo 2 de los Hechos. Vea usted lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Note usted lo que dice el 14, 15 y 16. Para confirmar lo que ya leímos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dios les había dado el don a Pedro y a Juan, les había dado el don de que oraban por los hermanos, oraban por las almas, oraban por los creyentes y no creyentes, oraban por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Versículo 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Felipe estaba predicando el mensaje de Jesucristo en Samaria. Los samaritanos habían creído al Evangelio, habían aceptado a Cristo como su Salvador, pero no habían recibido el Espíritu Santo. Cuando Pedro y Juan se dieron cuenta de esto, fueron enviados a Samaria para orar por los que ya habían aceptado a Cristo como su Salvador. Los que ya habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Para que oraran por ellos y recibieran el Espíritu Santo. A esto se le llama y le hemos llamado, como dice el tema de esta predicación, la llama flameante de Pentecostés. Y los samaritanos también recibieron el Espíritu Santo. ¿Será posible? Seguro. Porque no hay acepción de personas para con Dios.
capítulo 10 de los Hechos. Dice lo que mire, note usted lo que dice la Escritura. El apóstol Pedro vino a predicarle a la primera familia gentil acerca del bautismo en el nombre de Jesucristo y el llenamiento del Espíritu Santo. Verso 44, mientras aún Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Y Pedro, en el capítulo 10, verso 34, dice Pedro: ahora hago de ver que Dios no hace acepción de personas, sino de toda nación que le ama y le teme y hace justicia, de él se agrada a Dios. Dios, ¿qué dice el Señor? Que Dios puede derramar su Espíritu Santo sobre toda aquella persona que cree en su palabra, que acepta el Evangelio, que recibe el bautismo en el nombre de Jesucristo. Puede recibir el Espíritu Santo, puede recibir la llama flameante de Pentecostés. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento te suplico, bendigas a aquella persona que no ha recibido el Espíritu Santo. Y tú, Señor, tengas a bien de llenarlo con el poder del Espíritu Santo. Les des la promesa, les des el llenamiento, les des el bautismo del Espíritu Santo. Oh Señor, Señor, tu palabra dice que es promesa tuya para nosotros y lo creemos. Mi hermano, usted puede recibir el Espíritu Santo. Pídalo, recíbalo. Usted lo puede recibir. Yo le invito. Jesucristo tiene buenas nuevas para usted. Jesucristo le ama, quiere salvarle, quiere perdonarlo y quiere llenarlo con el Espíritu Santo. Le invitamos a las actividades el domingo a las 10 de la mañana, escuela bíblica, culto de predicación a las 4 de la tarde. Usted y toda su familia están cordialmente invitados. Usted desea un estudio bíblico en su casa, tenga la libertad de llamarnos al 210-364-0913. Estamos dispuestos en orar por usted. No le cuesta ningún dinero en lo absoluto. Lo bendecimos en el nombre de Jesús. Te disfrazas y te escondes de mí.